Hola mis amantes y estudiantes de la química, estamos de nuevo otra vez con otro video en su canal Aprendamos Química. En esta ocasión nos vamos a dirigir a lo que es el sistema de nomenclatura IUPAC para lo que son los éteres. El sistema de nomenclatura IUPAC de los éteres tiene una subforma peculiar de nombrarlo y tenemos dos alternativas del sistema IUPAC. En las dos alternativas, en una de ellas está nombrar el oxígeno como parte de la cadena y la otra es escoger cadena base, dejando a los demás como radicales. Pero en este caso, ¿a qué se refiere eso? A que se escoge una cadena, la cual se nombrará en forma alquílica y las otras como cadenas de alcohol. Muy bien, veamos las reglas de la IUPAC. Vamos a hablar de la regla de la IUPAC cuando forma parte de la cadena principal del oxígeno. Dice, primera regla, selección de la cadena. La cadena deberá ser la más carbonada y que contenga al oxígeno. Si la posición del oxígeno no permitiera seleccionar la cadena carbonada más larga, se tratará de seleccionar la más larga que surja al pasar por donde está el oxígeno. Su inciso, si existiera más de un oxígeno, la cadena principal deberá de contener la mayor cantidad de oxígenos posible. O sea, si ven, se está cumpliendo el mismo principio que cuando hacíamos la nomenclatura de alquenos y alquinos. Que si la cadena tenía más de una insaturación, debemos de abarcar la mayor cantidad de saturaciones posibles. En este caso, si la cadena tiene más de un oxígeno, la cadena deberá contener la mayor cantidad de oxígenos posibles. Regla de la numeración. Otro inciso. Si existieran grupos secundarios en prioridad, la cadena principal deberá ser la que contenga el oxígeno más estos grupos en prioridad. Quiere decir que si hay dobles, triples enlaces, etc., aparte de que la cadena debe de contener al oxígeno, deberá de contener las insaturaciones también, sin importar que ésta sea la más pequeña. Vamos a la regla de la numeración. Se numerará, dice, por el extremo que esté más cerca el oxígeno o el primer oxígeno. El primer oxígeno es si hay más de un oxígeno. Inciso, subdivisión. De no haber forma de darle el número más bajo al oxígeno porque este está simétrico, el orden de prioridad de numeración se pasará. Si existe otro grupo en orden de prioridad, se pasará a dicho grupo. De no ser así, o de no existir otro grupo en prioridad, o si el grupo está también en forma simétrica, aunque lo dudo porque si está simétrico el alcohol, el otro grupo va a ser imposible que esté simétrico. Entonces dice la regla, se pasará el orden de prioridad acorde a como se hace para los alcanos. Recordemos que en los alcanos, ¿cuál era el orden de prioridad? Que se numeraba por el lado que estuviera más cerca del primer radical, y si del primer radical a ambos lados está en la misma ubicación, entonces se hace en orden alfabético. Regla del nombre.
Se comenzarán dando, como ya sabemos, los nombres de los radicales en orden alfabético, diciendo las posiciones en que estos están, dando tantas veces los números como tantas veces esté radical. Recordemos que no importa si el número se va a repetir, porque se puede repetir. Si hay un mismo radical dos veces en el mismo carbono, el número se tiene que repetir tantas veces. Quiere decir que puede aparecer 2,2, 3,3. Recordemos que hay que poner tantos números como tantas veces este radical. Recordemos que separaremos números de números por comas y números de nombres por guión. La regla dice que también que se darán en orden alfabético los radicales. Cuando se termine de colocar los radicales, se dará el nombre de la cadena, pero surge una peculiaridad, que el nombre de la ubicación del oxígeno se dará en forma de sufijo. ¿Cómo así? O sea que cuando nosotros vayamos a decir a dónde está el oxígeno, lo vamos a decir con la palabra oxa. Esta palabra, bueno, en el sistema anterior siempre se daba a veces antes del nombre de la cadena principal, pero como ahora estamos en orden alfabético, esta palabra se incluirá como parte del orden alfabético y se distribuirá entre los radicales como tal. Y de ahí, para terminar el nombre, se terminará dando el nombre de la cadena de igual átomos de carbono, contando el oxígeno como que fuera un átomo de carbono. Ojo, en esta parte la subdivisión nos dice que terminará en alcano si no existe la insaturación, pero si existiera insaturación, el nombre de la cadena se nombrará como el alcano correspondiente, alqueno correspondiente, alquino correspondiente o compuesto mixto, o el alcohol o la familia que tenga de prioridad, porque también se puede. Vámonos a las otras reglas. Cuando nosotros seleccionemos a una parte como radical de alcoxilo, las reglas de esa forma nos dicen: selección de la cadena principal. Se seleccionará la cadena principal, la cual se verá a ambos extremos, y se seleccionará la cadena más larga. Su inciso: si existieran más de dos cadenas iguales, la cadena principal será aquella la cual produzca la mayor cantidad de radicales. Si ambas produjeran la misma cantidad de radicales, ambas pueden ser cadena principal, pero podría ser seleccionada aquella que produzca los radicales menores posibles como prioridad. Subinciso B. Se seleccionará como cadena principal aquel extremo que tenga un grupo funcional de prioridad, sin importar que ésta sea la más pequeña de las cadenas. Regla de la numeración: si no existe grupo funcional de prioridad, la numeración se comenzará dándole el número más bajo al radical de alcohol. Si este estuviera simétrico, entonces la numeración pasará en orden tal y como lo establece para los alcanos. Su inciso: si existieran grupos de prioridad en la cadena, entonces la numeración más baja se le dará
al grupo en prioridad. ¿Sí? La numeración más baja al grupo en prioridad. Por ejemplo, si existe un grupo de alcohol adentro, significará que el número más bajo va a ser para ese alcohol. Si existe un doble enlace, como estás nombrando como radical de alcóxido a lo que es una parte del éter, la insaturación tendrá prioridad porque él se está volviendo un radical. En el caso de éteres cíclicos, si escoges a un ciclo como la cadena principal, el éter, como formará parte de un radical, la numeración se hará en prioridad como lo dice para los cíclicos. Recordemos como decía para los cíclicos, se le da el número más bajo de forma, o la numeración de forma de que los números queden a los radicales formando el número más bajo. O sea, yo no le voy a poner como número 1 al radical del alcóxido, no. Voy a buscar que sea la numeración más baja. En el caso de los dobles y triples enlaces, a ellos se les dará la prioridad. ¿Ya? Esa es la única situación. Si convertís en radical de alcóxido. Nombre de la cadena o del compuesto. La nomenclatura de él se comenzará dando los nombres de los radicales correspondientes, considerando la estructura que se escogió como estructura de alcóxido como un radical, y este seguirá también el orden alfabético. Cuando se termine de dar el último radical, se dará el nombre de la cadena correspondiente del alcano, alqueno, alquino, mixto o como sea que se tenga la cadena principal. Puede ser un alcohol, entre otros. De preferencia, ahorita que estamos haciendo, que no hemos tocado los alcoholes, no vamos a sacar a relucir de seguro éteres con esa característica hasta que ya lo saquemos en los alcoholes. Pero sí estoy nombrando las dos formas porque vamos a desarrollar cada una de las formas UPAC con los ejemplos que tenemos. En este caso acá tenemos ya las primeras moléculas que vamos a ocupar para comenzar el estudio del sistema UPAC. Este video va a salir largo, posiblemente más de 1 hora pueda ser, así que no se me vayan a cansar porque este video, por la familia que es, hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, veamos entonces los primeros 4 ejemplos. De ahí vamos a hacer otros más de lo que es este sistema de nomenclatura UPAC. Vamos a hacer el primer sistema. Vamos a aplicar cuando el oxígeno sea parte de la cadena, o sea que va a sonar como oxa. La cadena principal deberá ser aquella que contenga hasta el oxígeno. Veamos en este caso. El oxígeno hasta acá. Entonces la cadena principal, como no hay para dónde desviarse, esta no va a tener radicales. Es una sola. Ahora bien, la regla de la numeración dice que démosle el número más bajo al oxígeno. Porque el oxígeno es más que un alqueno, que un alquino, que un grupo nitro, que un halógeno, que una cadena alquílica. Pero vemos que el oxígeno tiene la característica que 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por cualquier lado que contemos, cae exactamente en el mismo puesto. Por lo tanto, entonces la numeración va a pasarse a lo que es el siguiente grupo en prioridad, que sería el alqueno. Porque el oxígeno está simétrico. Quiere decir
que la numeración correcta va a ser darle el número más bajo a la insaturación. 1, 2, 3, 4 y 5. Como lo estamos nombrando como parte de la cadena, primero tenemos que decir a dónde está ubicado. En el 3 oxa. Ya dije a dónde está el oxígeno, como parte de la cadena. Ahora bien, ahora vamos a decir el nombre de la cadena tiene 5. Viene del pentano. Pero como está como alqueno, penteno, pero hay que dar la ubicación de la insaturación. Pen-1-eno. Entonces nuestro compuesto es el 3-oxa pen-1-eno. Ahora veamos el otro sistema, cuando se escoge cadena principal. Cuando escogemos cadena principal, dice la regla que la cadena principal será la más carbonada, pero si existen grupos en prioridad, se buscará que la cadena principal sea la que tenga esos grupos en prioridad, sin importar que sea la más pequeña. En este caso hay un doble enlace, por lo tanto mi cadena principal es esta. La regla de la numeración dice que se numerará por el extremo de darle el número más bajo a la insaturación, porque la otra se convirtió en un radical. Pero como en este caso la insaturación es simétrica, se puede dar el número más bajo también a radical. Por lo tanto, 1, 2. Quiere decir que el nombre de nuestro compuesto, ¿cómo va a ser? Dice la regla que se nombrarán todos los radicales, incluido el radical del alcohol, o sea que formó el hétero, en orden alfabético. Como no hay más radicales, solo él, dice la regla, que ellos se nombrarán como radical de alcoxelos, o sea, de alcoholes. ¿Cómo decíamos anteriormente que se hacía eso? Vas a agarrar el nombre del alcano, en este caso tiene 2, etano, le quitas ano y le pones oxi, etoxi. Y así es el nombre de todos los alcoxídos: etoxi, butoxi, pentoxi, hexoxi, etc. Entonces quiere decir que acá es el 1 etoxi. Aquí tenemos una peculiaridad. La UPAC, debido a que solo son 2 carbonos, nos permite omitir la posición en que está la insaturación. Por lo tanto, podríamos decir 1 etoxi eteno. Nos permite omitirla porque está en el primer carbono. Veamos entonces este compuesto con las dos reglas. Veamos primero con la primera regla. Vamos a verlo que el oxígeno sea parte de la cadena carbonada. Por lo tanto, la cadena mayor está aquí. Es la misma si me cruzara, pero para que se vea más bonito, mejor la voy a dejar en línea recta. Dice la regla que la numeración se dará de forma de darle el número más bajo al oxígeno, pero veo que él está en 1, 2, 3, 1, 2, 3, está simétrico. Si él está simétrico, entonces la numeración se podrá hacer en base a grupos de prioridad que existieran, y si no, en base a como lo dice para los alcanos. Como no veo otro grupo funcional ahí en la cadena, entonces lo voy a pasar a como dicen los alcanos: darle el número más bajo al radical más cercano posible, y el radical está aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Este como radical es oxa y este como radical es metil. Tengo M y O. M va antes que O, por lo tanto nuestro compuesto se va a llamar, como M va antes, va a ser, en el 2 está el metil y en el puesto 3 está el oxígeno, oxa.
Y ahora, como esto no tiene insaturaciones ni otro grupo funcional, va a sonar como el alcano igual a átomos de carbono, considerando el oxígeno como un carbono. Por lo tanto, oxapentano. Ahora vamos a la siguiente regla. Cuando está como radical, dice la regla que se seleccionará cadena principal. Esta deberá ser la más carbonada. Yo veo que si selecciono aquí solamente tengo estos dos, pero si selecciono aquí puedo venirme acá y dar la vuelta hacia abajo. Por lo tanto, veo que este tiene 3 carbonos y hago esto, y esa es la más carbonada. Regla de la numeración: se dará de forma de darle el número más bajo a los radicales en orden de prioridad, tal como para los alcanos, porque este ya se convirtió en un radical. De no ser así, se seguirá para el grupo funcional si existiera un grupo en la cadena. Si no, se seguirá tal y como es para los alcanos. Por lo tanto, yo no veo insaturaciones. Me quedo como dice para los alcanos, quiere decir que yo veo que está 1, 2, 3, 1, 2, 3. En las dos formas cae en el 2. Por lo tanto, las dos formas de arranque son las mismas. Así que por donde quiera que numere me da lo mismo. ¿Cómo se va a llamar entonces ahora nuestro compuesto? Si con el otro sistema se llamaba el 2-metil-3-oxapentano, ahora vamos a decir BO2 carbonos como radical de alcohol, porque está este oxígeno. Etil, etoxi. O sea, etano, etoxi. Quiere decir que está en el carbono 2, el etoxi. Y ahora digo el nombre de la cadena, tiene 3 carbonos. Propano, porque no tiene dobles, triples o algún otro grupo funcional de prioridad. Quiere decir que en los dos sistemas se llama el 2-metil-3-oxapentano o el 2-etoxi-propano. Vámonos al siguiente. Veo que tengo una cadena lineal, pero tengo un ciclo. Solo que a este extremo solo hay un carbono, cuando en este hay 4 adentro del ciclo. Quiere decir que si ese ciclo tiene 4, él es la cadena principal. Si él tuviera insaturaciones, radicales y todo eso, vamos a aplicar la regla de numeración tal y como es para cualquier ciclo. En este caso, no hay más cosas, solamente el sustituyente, así que ya sabemos que si numeramos, él va a ser el carbono 1. Así que él es el 1, viene del metano, metoxi, ciclo, butano porque tiene 4 el ciclo. Aquí lo nombramos como radical de alcóxido. En este caso, como lo es este tipo de compuestos, si se fijan, suena mejor de esa forma que si lo intentamos hacer cadena principal el oxígeno como carbono. Sí se puede, aunque es mejor así porque está seleccionando la cadena más grande. Si lo hicieras de la otra forma, la cadena sería estos dos nada más, estando en el carbono 1 porque él sería el más bajo, el ciclo como radical, ciclo butil, y de ahí diríamos la posición 1 oxa. Recuerden que C va antes que O, por eso lo estoy haciendo así. 1 oxa tiene 2 carbonos, etano. Miren, esto es agarrando el oxígeno como parte de la cadena principal. 1 ciclobutil, 1 oxa, etano. Si no lo agarramos como parte de la cadena principal, 1 metoxi, ciclobutano. Vámonos al último que tenemos ahí antes de escribir otros más. En todas las familias oxigenadas vamos a estar ampliando bastante, porque debemos de tener bastante claro cómo trabajar estas familias.
Así que los videos de estos van a ser bien largos. No se vayan a cansar cuando estén viendo los videos, pero es mejor porque así se aprende mejor lo que es la forma de nombrar. Veo que hay un paréntesis. Entonces aquí lo más correcto es desglosar la estructura que tenemos ahí para verlo. Entonces vamos a hacer un espacio aquí y desglosemos la estructura. Veo que hay un doble enlace y aquí está el carbono. Dice que hay 13H3. Distribuyámoslos alrededor de él. Esto nos facilitará poder seleccionar todo acorde al sistema de nomenclatura. Vamos a hacer el primero, seleccionando al oxígeno como parte de la cadena. Como él está aquí, por ley la cadena va a venir por acá y va a llegar a este carbono. Yo veo que si cruzo para arriba o para abajo, me voy recto, tengo la misma cantidad de carbonos a continuar después de este. Así que puedo irme recto porque es lo mismo en cualquier dirección. Ya seleccioné la cadena principal. Ahora veamos de darle el número más bajo al oxígeno. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está simétrico. Entonces la regla dice que busquemos si hay otro grupo de prioridad y a ese le damos el número más bajo. Y sí, aquí está, es un alqueno. Por lo tanto la numeración va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Este viene de oxa y esto es de metil. M va antes que O, así que voy a comenzar diciendo los radicales. En el 4 hay 2. Prefijo di metil. Y ahora voy a dar la posición donde está el oxígeno. 3 oxa. Alcano de 5, pentano. Pero veo que hay un alqueno, penteno. Ahora tengo que decir la ubicación. Penteno sería pen, lo abro, pongo la ubicación y ahora digo eno. Entonces este es el 4,4-dimetil, 3-oxa, pent 1-eno. Ahora seleccionemos como radical de alcoxio. Yo veo que si hiciera selección de cadena, aquí hay 3 carbonos cuando aquí hay 2. Pero tengo un pequeño problema, que este tiene un grupo de prioridad sobre el otro extremo. Entonces lo más lógico es que este lado sea la cadena principal. Siendo la numeración 1 y 2. Esta estructura es conocida en nomenclatura común, es la estructura TER. Y veo 4 carbonos, es terbutil, o sea terbutano. En alcóxido, o sea en radical de alcohol, terbutoxi. Por lo tanto es el 1 terbutoxi eteno. Puedo omitir la posición de la insaturación porque solamente son 2 carbonos. ¿Para qué dar la ubicación? La IUPAC nos los permite. Así que lo tenemos en esa forma. Vamos a traer entonces las estructuras de los otros ejemplos. Bueno, acá tenemos las siguientes estructuras. Vamos a dejar pendientes 2 para escribirlas después de esta. Veamos entonces, apliquémosle los sistemas de nomenclatura. Tenemos esta, apliquémosle primero la selección de la cadena principal. Cuando tenemos la selección de la cadena principal, tenemos la pequeña peculiaridad que la cadena principal no puede ir de aquí y meterse a uno de los anillos. Eso nunca lo vayan a hacer.
o venir contando dentro del anillo, salirse a seguir contando en la cadena afuera, tampoco se puede. Por lo tanto, si seleccionamos cadena principal, por lo tanto va a ser únicamente con estos. No podemos seleccionar metiéndonos y saliéndonos del anillo aromático o de un cíclico. Regla de la numeración. Bueno, vemos que el oxígeno es simétrico. Por cualquier lado que contemos, da lo mismo. Por lo tanto, la regla pasa al radical, pero vemos que los dos están en la misma posición. Así que la ventaja de este compuesto es que se puede numerar por cualquier extremo, que es lo mismo. Ahora bien, ambos radicales son el mismo, son fenil, comienza con F. Cuando este al sonarse aquí va a ser oxa, es con O. Por lo tanto, va primero el fenil. En el carbono 1 y en el 3 hay un fenil, por lo tanto usamos el prefijo di, fenil, 2, oxa, y ahora alcano de 3 carbonos, propano. Ahora bien, ahora apliquémoslo seleccionando la radical de alcoxilo. Uno de ellos va a ser el radical. Recordemos que cuando tiene un carbono de por medio, él se llama bencil. Entonces aquí tenemos el benzoxi. Quiere decir que tendríamos el benzoxi. Me faltó la N, el benzoxi. Por desgracia, este se ha vuelto cadena también. Fenil. Podríamos decir 1 benzoxi, 1 fenil, metano. Por eso es de que en el caso de este compuesto es más grato el nombre de la primera estructura que de la segunda. Porque también sí, así es como más suena. Pensaba darle otro nombre, pero no, dejémoslo así. Entonces lo más recomendable es trabajar estos dos como la cadena principal y no seleccionar una cadena de alcoxilo para este tipo de diseño. Veamos en el caso del siguiente. Seleccionemos como cadena principal. Veo que si comienzo de aquí o de aquí es lo mismo. Lo mismo al venir aquí si me voy recto o cruzo. Por lo tanto puedo seleccionar como cadena principal la lineal. La numeración darle el número más bajo al oxígeno. Veo que está 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está simétrico. Por lo tanto la regla me dice que busque si hay grupo funcional de prioridad, pero yo no veo dobles ni triples enlaces. Pero lo que sí tiene son radicales. Por lo tanto me pasa la regla de alcanos y dice que se numerará por el extremo que esté más cerca del primer radical, y yo veo que en ambos lados está igual. De no ser así en orden alfabético, pero ambos son metil, así que todo es simétrico. Puedo comenzar de donde sea. 1, 2, 3, 4 y 5. Es simétrico en cualquier forma que trate. Así que no importa de qué lado comience numerando, es lo mismo. Ahora regla del nombre. Este es metil y este es oxa. M va antes que O. Por lo tanto, vamos a decir, en el 2 y en el 4 hay metil, prefijo dimetil. En el 3 está el oxígeno oxa,
Y como no hay insaturaciones y el oxígeno pasa a ser como un carbono más, alcano de 5, pentano. Recordémonos que entre el último nombre radical y la cadena ya no se separa por nada. Ahora escojamos radical de alcoxilo. Quiere decir que yo veo que ambos lados es lo mismo, así que cualquier cadena que yo escoja es la misma situación. La numeración veo porque por cualquier lado cae en 2 el alcoxilo y no hay otro radical que colabore a que la numeración se dé más bajo. Por lo tanto, el compuesto, ¿cómo se llamaría? Esta estructura es del iso y veo que tiene 3. Isopropano sería isopropoxi. Quiere decir que 1, 2. En el 2, miren, 1 y 2. En el 2 está ese alcoxilo, sería isopropoxi, alcano de 3, propano. Así que nuestro compuesto se llama el 2-isopropoxi propano. Ahora bien, vámonos al siguiente compuesto. Primera forma, seleccionar al oxígeno como cadena principal. Comience de aquí o de aquí me da lo mismo, así que lo voy a traer lineal. Al llegar aquí me surge lo mismo, sea que siga recto o que cruce, por lo tanto sigo recto. Ya tengo escogida la cadena principal. Regla en la numeración, darle el número más bajo al oxígeno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. La numeración más correcta está por este extremo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora bien, tengo dos radicales metil y este se dice oxa. La M va antes que la O, por lo tanto van primero esos radicales. En el 2 y en el 5 hay 2 metil prefijo di. Ahora digo mi radical metil. En el 3 está el oxígeno, por lo tanto digo 3 oxa. Muy bien, 3 oxa. Y ahora, como no veo dobles, triples o algún otro grupo que me haga sonar la cadena principal de otra forma, alcano de 6 carbonos. Hexano. Muy bien. Segunda forma, selección de alcoxilo. Tenemos que tener cuidado por lo siguiente. La cadena principal deberá ser la más carbonada. Pero, además de ser la más carbonada, si existen más de 2, esta deberá ser la que produzca la mayor cantidad de radicales. Y veo lo siguiente. Si seleccionara cadena principal a este lado, aquí está. Son 3 carbonos. Y el único radical solo es todo este alcoxilo. Pero si selecciono cadena principal al otro lado, 1, 2, 3, hay 3. Y los radicales van a ser este metil que está aquí y todo este alcoxilo. Quiere decir que a la derecha del oxígeno tengo una cadena que me da 2 radicales. Por lo tanto, la cadena principal es esa. Regla de la numeración. Como ella pasó a ser un radical, el número más bajo para el primer radical. 1, 2, 1. En 1 cae aquí. Por lo tanto, 1, 2, 3. Este es metil, pero esta estructura es la isopropil, así que la I va antes que M, por lo tanto, este es el 1 isopropano propoxi. 2 metil y no veo sustituyentes en la cadena, así que alcano de 3 propano. Quiere decir que este compuesto se llama en esta forma
1-isopropoxi 2-metilpropano. Veamos este. Esta estructura tiene una pequeña peculiaridad. Que la única forma más correcta de nombrar a este solamente es seleccionando el oxígeno como parte de cadena principal. ¿Por qué? Porque si intentamos hacer selección de radicales, uno de los oxígenos va a quedar dentro de la cadena. Entonces el nombre más correcto para este va a ser únicamente todos los oxígenos en forma de carbono. Vamos a escribir la otra también, si la quieren ver. Va a salir rara, pero se puede. Selección de la cadena principal. Es toda. El número más bajo yo veo que 1, 2, 3, 1, 2. Está más por este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Veo que en el 2, en el 5 y en el 8 es que están los oxa, pero voy a poner un prefijo que denote que hay 3, tri, oxa, y ahora alcano de 10, decano. Si quisiéramos dejar algunos, como les digo, como cadena principal y a otros como radical, el problema que tendríamos es este, que la cadena principal estaría así. Porque si seleccionas solo uno de ellos, ustedes imagínense que la selección fuera hasta aquí nomás, tendrías un radical de alcoxído sobre otro. Por eso es que este compuesto viene siendo casi una mezcla de las dos nomenclaturas si querés hacerlo de esa forma. La numeración más baja, bueno, el oxígeno está simétrico. Sería en base a los radicales, pero los dos radicales caerían en el 1. Pero se puede hacer en orden alfabético. Este es etoxi y este es metoxi. La E va antes, por lo tanto, sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ves? Etoxi, metoxi y oxa. Quiere decir que el compuesto, voy a abrir un espacio aquí arriba, no voy a hacer que no se mire bien hasta allá abajo. El compuesto nos quedaría, comenzamos con este primero, porque es con E. 1, etoxi, porque es de alcohol, M va antes que O, 5, metoxi, 3, oxa, alcano de 5, pentano, ¿eh? Por eso es la situación, sale mucho mejor nombrarlo única y exclusivamente como todos parte de la cadena. Veamos los últimos dos ejemplos. Estos son los últimos dos ejemplos. Cuando nosotros tengamos compuestos aromáticos. Cuando tengamos compuestos aromáticos tenemos que guiarnos también en parte a las reglas del sistema de nomenclatura de los arenos. En este caso vemos que el compuesto tiene dos anillos a cada lado, el primero, pero con la peculiaridad que este tiene un cloro unido a la cadena. Entonces, como vemos este cloro en esta posición, viene y la regla nos dice, en este caso, esta estructura no nos permite hacer la primera forma, seleccionar una cadena de forma de que el oxígeno sea parte
de la cadena como un carbono, porque solamente es el oxígeno el que está. Aquí es mejor seleccionar a uno de los extremos como cadena y al otro no. En este caso, cuando tenemos anillos de benceno, vamos a buscar el anillo más sustituido como nuestra cadena principal. Por lo tanto, la cadena principal es este lado, o sea, la derecha. Quiere decir que el otro lado queda como radical fenoxi. La numeración. Vamos a darle la numeración de forma de dar el número más bajo. En este caso, como el éter es más que el halógeno, el número más bajo al éter, 1, 2. Pueden seguir numerando, pero yo lo voy a dejar hasta ahí ahorita porque me interesa saber a dónde está el halógeno. Entonces el compuesto se va a llamar el 2-cloro 1 fenoxi, porque ahí es donde está el fenóxido. Y terminamos dando el nombre del anillo aromático, benceno. O sea que esto viene casi como estar nombrando arenos. Vámonos a la siguiente estructura. La regla nos dice que seleccionemos el anillo más ramificado, pero vemos que ambos tienen la misma cantidad de ramificación. ¿Cómo vamos a hacer entonces para seleccionar cuál? Fácil. El anillo a seleccionar va a ser aquel que produzca el número menor. Como el éter es más que el grupo nitro, veamos, 1, 2, 3, 4. En este caso el sustituyente está en 4. Veamos acá, 1, 2, 3. Si aquí no hubiera sido grupo nitro, sino que hubiera sido un OH, entonces la cadena principal hubiera sido esta, porque el OH es más que el grupo nitro, porque viene de un fenol y los fenoles son más que el nitro. Ya, también eso hay que tener cuidado. En este caso lo estamos haciendo así porque los grupos son los mismos, pero si no fuera el grupo hay que tener cuidado de la prioridad. Entonces el grupo con menor numeración está acá. Quiere decir que la cadena principal va a ser el lado izquierdo y nuestra numeración va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo numeramos todo. Quiere decir que mi compuesto ahora se va a llamar, veamos, este es nitro, comienza con N. Pero este también resulta ser que es el 1, 2, 3, 4 nitro fenoxi. Los dos comienzan con N. Dice la regla, recordemos las reglas allá, que cuando dos comienzan con la misma letra, entonces se comenzará dando en el orden de prioridad de quién ocupa el número más bajo, y el número más bajo lo tiene este. Por lo tanto, 1 es la cosa. 1 guión. Y entre paréntesis, cuando hay números en los nombres de los radicales, porque es una especie de cadena sobre cadena, lo vamos a dar entre paréntesis. 4 nitro fenoxi. Ahora decimos 3 nitro, y ahora nuestra cadena principal, que es el benceno. Entonces acá tenemos ya otras formas más de éteres que podemos encontrarnos. Conforme avancemos vamos a hacer compuestos que vayan teniendo mezclas de grupos entre más vayamos avanzando en las familias oxigenadas. Entonces nos quedamos hasta aquí, mis amantes de la química. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle like, para que puedan estar viendo cada video que estaremos subiendo.
Hasta el momento solo tenemos de química orgánica, pero ya comenzaremos a subir los de química general. Ya está listándose el material, pero queremos completar primero todo el sistema de nomenclatura orgánica de ser posible, para que así cuando ya nos comencemos a meter con reacciones y ecuaciones, ya podamos también estar al mismo tiempo desarrollando química general. Nos vemos entonces hasta el próximo video.